la voz de las regiones. Y en una semana donde ha vuelto a estar sobre el tapete noticioso las materias regionales que tanto nos importan de la mano del tema de Tocopilla principalmente, quisimos estar hoy día con Julio Verdeguer, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y tocar estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. No, gracias a ti. Julio, ha sido una semana súper noticiosa y este caso de Tocopilla nos recuerda inevitablemente todos los otros que ya hemos ido viendo. Nosotros tenemos una tesis, pero queremos saber, ¿crees tú que el tema regional, en el fondo la consigna regionalista o por un desarrollo regional más equitativo, es la próxima causa como a continuación de la educación? ¿Crees que en el contexto social en que nos encontramos? Bueno, yo creo que ya es una causa muy importante. Fíjate, nosotros en este proyecto Nueva Agenda Regional que hemos estado trabajando, nos hemos estado tratando de acercar a todos los comandos de oposición, de gobierno, todos los comandos. Y la verdad es que hay mucha receptividad. Claramente no es por el trabajo técnico, sino por la sensibilidad de los sectores políticos a esto, a Tocopilla, a Castro, a Aysén. Claramente hay una sensibilidad diferente. Ahora, nosotros hemos estado de cerca mirando cuál es la postura efectivamente de los candidatos a presidente sobre las materias regionales. Algunos lo tienen más presente que otros, hay que aclararlo, pero en la agenda pública, en los debates presidenciales, incluso en el discurso del 21 de mayo, que es algo que majaderamente hemos repetido, no está el tema regional. Entonces, esta distancia entre lo que se percibe como importante y lo que finalmente se hace en términos políticos, ¿crees tú que se va a resolver en el próximo gobierno o vamos a volver a postergar la agenda regional otros 4 años más? Es una muy buena pregunta porque efectivamente responde el sistema político cuando se levanta Tocopilla o Castro o Aysén o Magallanes. Y ahí corren a ver cómo resuelven el problema del hospital y de los médicos o del combustible o de lo que sea. ¿Va a haber decisiones más fundamentales? Mira, yo creo que en algunos campos puede que haya. Creo que hay un acuerdo fuerte por el tema de la elección de los intendentes. Me parece que hay mucho apoyo de todos lados. Es difícil que eso no quede en la agenda. Y creo que eso se puede lograr. Ahora, el punto es que si no se tocan otros temas del desarrollo regional, tú puedes tener un intendente que finalmente termina siendo el dueño de los problemas, pero sin mucha capacidad de tener soluciones. ¿Cómo qué otros temas? Avancemos por ahí. Empleo, calidad de la educación. Fíjate, por ejemplo, el tema de Tocopilla. Tocopilla en la última PSU tuvo un promedio de 446 puntos como común, o sea, promedio comunal quiere decir que la gran mayoría de sus estudiantes no tienen ninguna oportunidad. Entonces, ¿qué hace un intendente si no tiene capacidad de meter en los temas de calidad de la educación? No es, por lo tanto, solo la agenda de descentralización. ¿Qué va a decir la reforma educacional, que claramente está súper instalada? ¿Qué va a decir la reforma educacional sobre las regiones, sobre estas tremendas brechas en las regiones? Y la sensación es que porque todo parece compartimentarse, digamos, sí. Así que todo está separado y tenemos por un lado muy presente el tema de que en teoría nos tenemos que hacer cargo de que este intendente tiene que existir, pero la coordinación de los distintos ministerios incluso está súper centralizada, la forma en que esos ministerios se administran también, y por lo tanto la posibilidad de que, por ejemplo, el tema regionalista o regional que está transversal llegue a una agenda del Ministerio de Educación igual es baja. O sea, da la impresión de que uno de los organismos más centralistas del Estado son los ministerios. Los ministerios son tremendamente centralistas, por eso yo creo que, claro, la ciudadanía reclama por médicos, etcétera, pero creo que también hay que empezar a poner el tema, decir, señores de los ministerios o señores de los ministerios, empiecen a darnos metas por región, no nos den solo qué van a hacer en promedio, con la PSU en promedio, con el CIMS en promedio. No, ¿cómo vamos a arreglar el problema de los lugares rezagados? ¿Qué va a pasar con las regiones y las comunas que no tienen acceso a servicios de salud adecuados? ¿Qué va a pasar con la cobertura de Internet? El tema de empleo es tremendo, ¿no es cierto? Las grandes nos están hablando ahora de pleno empleo, magnífico, qué bueno. Ese es el promedio nacional. Ve a la Araucanía a ver si hay pleno empleo. Y cómo está compuesta esa cifra también, que es algo que está muy presente este año. Ahora,
¿Cuáles son las posibilidades que existen reales de permear un Estado tan centralista con esta nueva mirada? Porque estuvimos revisando algunos puntos de los que ustedes plantean con esta agenda. Tiene que ver efectivamente con generar descentralización, no solo política, sino también económica y administrativa. Exacto. Entonces, ¿cómo uno instala esos temas y qué receptividad han tenido por parte de los mismos candidatos? Pues cuesta mucho soltar el poder, sobre todo cuando se lo tiene. Entonces... Sí, mira. ¿A través de qué mecanismos? Bueno, yo creo que hay un mecanismo fundamental, que es lo que está haciendo Tocopilla y lo que hizo Castro y lo que hizo Aysén. El mecanismo de los ciudadanos. Si la ciudadanía no alega y no se organiza y no exige, claramente esto sale de la agenda. Es lamentable, pero es la realidad. Entonces yo creo que mucho va a depender de que las regiones, las sociedades en las regiones se hagan escuchar. Segundo, yo creo que si hay elecciones para intendente, si se logra eso, efectivamente eso finalmente va a generar un sistema político regional. Va a generar un movimiento. Claro, y va a generar una autoridad regional que va a estar sensible porque finalmente va a querer ser reelegida, etcétera. Entonces creo que eso va a ayudar. Pero al final del día yo creo que aquí hay una cosa muy clave y es cuál va a ser la voluntad de quien esté hasta arriba. ¿No es cierto? La presidenta o el presidente que finalmente elijamos y qué tanta importancia le concede a estos temas. Julio, en una de tus columnas hablabas de que no solo la descentralización no es la única forma de lograr finalmente más equidad, que existen casos de estados muy descentralizados que sin embargo son igual de poco equitativos que el nuestro. Claro. Y que en ese sentido hay otras formas de poder impulsarlo, pero que el Estado tiene un tamaño más chiquito que el que tenía hace 20 o 30 años más y que el mercado tiene un tamaño mucho más grande. Claro. ¿Dónde está muñeca? Porque pongámonos en el supuesto de que el Estado efectivamente se ponga los pantalones. Ese Estado que es mucho más chico. ¿Qué posibilidad tiene el Estado de generar ciertos lineamientos para que el mercado a su vez se sensibilice? ¿No? El rol del mercado es sensibilizarse con la población. Sí. Mira, efectivamente yo tengo la impresión de que si apostamos solo a la canasta de la descentralización, no vamos a resolver los problemas de empleo, de calidad de la educación, etcétera. Que hay que apostar a otras canastas. Y una de esas son las empresas. ¿Cuál es la conducta de estas grandes empresas en los territorios? ¿Qué tipo de modelos de negocio tienen? ¿Qué tanto subcontratan localmente? Tocopilla, bueno, es una ciudad en las regiones más ricas de Chile. ¿Por qué hay estos problemas? Pero ¿cómo controlamos a las empresas? ¿Cómo uno puede procurar que las empresas efectivamente... Había una propuesta en particular dentro de la agenda que ustedes proponían que tenía que ver con que si la empresa saca riqueza a un lugar, deje riqueza en ese lugar, que es algo que también plantea Esteban Velázquez en Calama y muchas otras municipalidades. Esa es una de las propuestas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que los proyectos, sobre todo aquellos que pueden tener o que tienen impactos negativos en la región, tengan que pagar un impuesto. Hay otros países donde los royalties, ¿no es cierto?, a la minería, etcétera, una parte de eso se invierte regionalmente e incluso localmente. ¿Por qué no podemos pensar en mecanismos así, no solo en la minería, en la generación de electricidad, por ejemplo, en los puertos? Pregúntale a los alcaldes de las comunas donde hay puertos, ¿no es cierto?, cuánto de la riqueza que se genera en estos grandes puertos se queda localmente. Entonces, es necesario pensar de vuelta. Esto tiene que ver no con la agenda de descentralización, sino con la reforma tributaria, que también se está discutiendo. ¿Qué tanto de la reforma tributaria va a tener algo, un pequeño elemento de lógica territorial? Ahora, en el caso de Tocopilla uno podría decir... Esa termoeléctrica podría efectivamente dejar riqueza en Tocopilla, pero yendo un poco a los planteamientos que tenían en su agenda, está esto de tratar de promover que las regiones se distingan por las ventajas comparativas que tienen respecto de otras. Eso es clave. ¿Cuál sería la ventaja de Tocopilla? Una ciudad que está devastada, contaminada, cuyo acceso a la educación es pésimo, donde no hay universidades, o sea, donde la calidad de vida es como, vámonos a vivir a Tocopilla. Imagínate lo que se le oferta, ¿no? Sí, mira, yo creo que si uno piensa en cuáles son las ventajas comparativas desde acá, seguramente
nos cuesta verlas, pero yo tengo la impresión de que la gente de Tocopilla encontrará su generación eléctrica, nuevas formas de energía. Yo no sé, no tengo idea, no soy yo somos nosotros quienes tenemos que decirle a los de Tocopilla dónde están sus ventajas. Pero es que tenemos que darles los instrumentos, te fijas, para que ellos digan, mira, tenemos recursos, tenemos medios, tenemos capacidades y dinero para poder hacer sus búsquedas. Claro, el problema es que todos sabemos que el mundo no es necesariamente justo y que la repartija fue desigual incluso en materia de, por ejemplo, recursos naturales. Entonces, cuando hay comunas que no tienen por dónde, está bien. ¿de qué forma uno genera equidad en esas comunas? Mira, efectivamente hay comunas, no digo que sea el caso de Tocopilla, pero efectivamente uno puede pensar en algunas comunas que tú dices, mira, definitivamente son comunas que no van a ser comunas prósperas por sus propios medios. Y tiene que haber, por lo tanto, así hay en todos los países, mecanismos de solidaridad entre regiones y entre comunas. Eso tiene que existir, porque si dejamos a cada uno por sus propios medios, las desigualdades crecerían. Pero Chile lleva años, décadas, transfiriendo recursos, el Fondo Común Municipal, el FND, o sea, esta lógica de compensación, ¿no? Ahora seguramente les van a mandar más médicos a Tocopilla. Entonces, desde el centro. Compensamos, ¿te fijas? Pero lo que no tiene Tocopilla y no tiene la región de Antofagasta, ¿no es cierto?, son presupuestos suficientes para eso decir, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿A dónde nos imaginamos en 20 o 30 años? ¿Qué tipo de infraestructura? Esa mirada que tú estás planteando es bastante más preventiva que comparada con esta mirada más bien reactiva que ha tenido el Estado en función de ir apagando los incendios a medida que van surgiendo. Para mala suerte de este gobierno, le ha tocado a este gobierno la mayoría de los incendios. Sí. ¿Sientes tú que en las conversaciones que ustedes están teniendo con los candidatos hay una mirada en ese sentido más preventiva para evitar que los conflictos revienten allá y más bien empezar a permear desde abajo el problema? Yo creo que hay una sensibilidad a que hay que hacer algo, porque independientemente de quién gane la elección, esto no va a desaparecer, ¿verdad? Este no es un problema contra tal o cual gobierno, es un problema muy real de gente que no tiene doctores, que no tiene salud, que no tiene trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, yo creo que hay una sensibilidad, decir, bueno, ¿qué hacemos? Tengo la impresión, sin embargo, de que los candidatos y sus asesores tienen un problema real y que yo lo puedo entender, te fijas, dicen, mira, es más rápido y más fácil que yo dé y que yo arregle el problema, ¿no es cierto? En el momento, ya mañana, ¿no es cierto? A decir, bueno, perfecto, iniciemos un proceso de transferencia de capacidades, de más presupuesto, que ellos puedan decidir, que ellos se puedan hacer más responsables de su desarrollo. Porque eso va a tomar tiempo. Y finalmente hay que lograr un equilibrio en estas dos cosas, ¿te fijas? Porque ningún presidente o presidenta le podría decir a la gente de Tocopilla, decir, bueno, arreglen ustedes sus problemas de desarrollo y a la larga se resolverá el problema de la calidad de la educación. Claramente va a tener que responder. Entonces, no es que se vaya a ver aquí una revolución, te fijas, porque los problemas inmediatos van a seguir teniendo mucho peso y mucha presencia y mucha fuerza, y la gente protesta por los problemas inmediatos. Cotidianos. Pero si el nuevo gobierno no empieza a generar condiciones de más largo plazo, bueno, siempre va a haber algún problema, siempre va a haber algún Tocopilla que le falta algo. Julio, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con esta mirada. Necesitamos empezar a integrar estos argumentos dentro de la conversación cotidiana que tienen las regiones para ver de qué forma se instalan los temas que le importan a las regiones y que involucran su futuro. Hasta aquí ya este capítulo y nos vemos la próxima semana.